lo que vendría a ser los resultados de alteraciones electrolíticas cuando hay una deshidratación, cómo se puede manifestar, cuando hay un disturbio electrolítico, aumento de sodio, aumento de potasio. Acuérdense, palabras claves: sodio, cabeza; potasio, corazón eléctrico. Bien, hoy veremos otro punto muy importante que vendría a ser también como una competencia básica que todo médico debe manejar independientemente a la especialidad que elija, que vienen a ser las alteraciones ácido-base. Les preparé un material con todo cariño, considero bastante didáctico, para bien, así con conceptos bien claros, a modo de comprender y fijar por sobre todas las cosas. Espero que les guste. Bien. Entonces vamos a ver primeramente hacer un pequeño repaso de lo que abarcan, mejor dicho, estas alteraciones ácido-base. Normalmente esto, para la química ácido-base, está regulada por el pH. ¿Sí? El pH normal tiene que tener un valor entre 7.35 y 7.45. Otro número más que hay que aprender. Entonces, sodio, ¿cuánto era? 135, 145. Potasio, 3,5 a 5. Bueno, ahora otro término más para aprender: pH normal, 7.35, 7.45. Si nosotros vamos a tener en cuenta este valor, solamente este valor, decimos, si el pH está por debajo de 7.35 es una acidosis y por encima de 7.45 es alcalosis. Entonces, grande, vamos a irnos de lo más grande a lo más fino. ¿Qué quiere decir ácido? Estos son conceptos químicos, ¿verdad? Bioquímicos, que ustedes estarán así frescos, ¿verdad? Así la punta de la lengua, todo. El ácido es una molécula que tiene la particularidad, cuando está en una reacción química, que puede liberar hidrógeno. Y una base es una molécula que puede aceptar o unirse al hidrógeno. En general, los ácidos o bases que vamos a estar viendo o que están relacionados a los procesos bioquímicos son débiles, ¿sí? Y además, estos están distribuidos en diversas partes de nuestro organismo. Principalmente vamos a ver la parte renal y la parte respiratoria, y sirven como amortiguadores, o sea, ayudan para mantener la homeostasis, regulando. Si hay algún, por ejemplo, si una persona, vamos a ver enseguida, ¿verdad? Si una persona consume en un momento dado un exceso de sulfato, entonces la parte renal, existe un mecanismo por el cual aporta, o sea, ayuda al bicarbonato a modo de amortiguar exactamente este aumento. Bien, entonces estas condiciones están determinadas por la disociación del hidrógeno para ser donador o si tiene la capacidad de ser aceptor. Bien, el hidrógeno en sí es bajo si vamos a tener en cuenta, comparar, como vimos ayer en el caso del sodio, ¿verdad? Por ejemplo, y esto se expresa en términos de pH. Sabemos que por química, ¿verdad?, el pH se relaciona con la concentración en modo inverso
con el hidrógeno, ¿verdad? Ahí tenemos la fórmula. ¿Dónde está la fórmula linda? Acá, ¿verdad? pH de forma inversa con el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Bien, entonces esto constantemente está en disociación y como había mencionado, se regulan gracias a sistemas tanto extracelulares como son mediados por el ácido carbónico y por el bicarbonato o también gracias a las proteínas. Entonces acá vemos que esta es nuestra fórmula, que es la fórmula de Hasselbalch, que es lo que hace alusión, ¿verdad?, de cómo se calcula el pH en base a la presencia de bicarbonato y de PCO2. Sí, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Esto no vamos a estar calculando nosotros, ya nos van a salir todos los datos cuando pedimos este estudio, la gasometría, pero sí tener en cuenta que la importancia de la fórmula es tener en cuenta qué parámetros son los que afectan el pH. Entonces, como podemos ver, tenemos el bicarbonato y tenemos el PCO2. Entonces, estos valores son la presencia de estos valores es lo que va a definir el pH de esa persona. Y esto puede disminuir conforme la relación sea baja o va a aumentar si es alta. Entonces, tener en cuenta, como había mencionado, tenemos sistemas o mecanismos, órganos para poder regular exactamente esta afectación, este sistema, mejor dicho. Entonces, tenemos por un lado los sistemas amortiguadores químicos de los líquidos corporales, que estos se van uniendo para formar o para eliminar o para combinar ya sea excesos de ácidos o excesos de bases. Entonces, si el organismo interpreta que está teniendo un exceso de base, trata de neutralizar esto a modo de corregir. Pasa lo mismo ácido, base. Estos son los llamados amortiguadores. Así también, otro sistema de control son los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Vamos a ver que conforme también se afecta el pH, puede ayudar controlando la eliminación de CO2. Porque acuérdense, ¿cuáles son las moléculas que determinan el pH entonces? PCO2 y bicarbonato. Entonces, si hay mucho hidrógeno o bicarbonato, entonces la parte renal, los líquidos corporales, tratan de neutralizar para compensar. Y si el problema es el PCO2 o a modo de corregir, eso ocurre a nivel de los pulmones. Y luego también tenemos otro sistema ya como tal, que son los riñones, ya sea eliminando hidrógenos o reabsorbiendo o volviendo a formar bicarbonato. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que hace alusión específicamente al sistema amortiguador del pH sanguíneo. Entonces, por ejemplo, una persona que consume un número determinado de sulfato, fosfato o cloruro, entonces esto es llevado a la parte renal y a ese nivel, entonces, nuevamente, ¿verdad?, ocurren procesos a modo de cambiar esta composición química, se liberan los hidrógenos y el sulfato, fosfato, cloruro es excretado y luego se van formando nuevos compuestos de bicarbonato. Este, por ejemplo, es un mecanismo amortiguador. Después tenemos
Otro mecanismo también que está relacionado es la formación de dióxido de carbono y bicarbonato. Entonces, cerca del 10% del CO2, ¿verdad?, que se producen en las células es transportado a los pulmones y es exhalado. Luego, esta cantidad que ha sido disuelto o que va al plasma, nuevamente, ¿verdad?, viene a ser, se relaciona con la sangre arterial. Entonces, por cada 100 ml de sangre arterial, vamos a contener aproximadamente 40 milímetros de mercurio de PCO2, ¿sí? Que si vamos a hablar en términos líquidos, correspondería a 1.2 ml de CO2 disuelto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto viene a ser como un sistema de reserva. O sea, ante cualquier desequilibrio, este PCO2 disuelto en el plasma permanece transportado a modo de hacer una corrección. Y el ácido carbónico formado por la hidratación disuelto es el que contribuye específicamente ya para el pH de la sangre. Y acá vemos cómo se forma el bicarbonato. Entonces, el CO2 que fue disuelto en el plasma, que fue absorbido, que pasó al plasma, que pasó a la circulación, se une al agua, ahí se forma el ácido carbónico, que a su vez se disocia en dos estructuras. Por un lado, vamos a tener el hidrógeno solo, que se une a la hemoglobina, y tenemos el bicarbonato. Y el bicarbonato, para que pueda pasar al torrente, es intercambiado por cloruro. El CO3, entonces, el bicarbonato, se intercambia con cloruro. Y el otro hidrógeno que quedó, que había mencionado, que se une a la hemoglobina, permanece en forma de carbamino hemoglobina, que es como una sustancia, pero que es una reacción reversible. Es un enlace débil, de modo que ante cualquier requerimiento, entonces este enlace se suelta para que pueda haber CO2 disponible. Es como una forma de almacenaje también. Carbamino hemoglobina. Bien, entonces, nuevamente, la regulación está dado por los sistemas amortiguadores. Intercambia un ácido fuerte por una débil o una base fuerte por una base débil. ¿Para qué la base débil? Para que se pueda disolver, para que se pueda partir en términos coloquiales, ¿sí? De acuerdo al requerimiento del metabolismo. Y los pulmones se regulan mediante la eliminación de CO2 y los riñones, como vimos, regulan la parte de los hidrógenos y también el bicarbonato. Nuevamente, entonces, ¿cuáles son los sistemas amortiguadores químicos? Del bicarbonato, las proteínas, el hueso también con el metabolismo del calcio y el sistema intercambiador de hidrógeno-potasio. Bien, entonces todos estos son relacionados a alteraciones, mejor dicho, formas de compensación de la parte metabólica. Pero, como había mencionado, también tenemos el sistema de control respiratorio. Cuando el organismo interpreta que estamos o que se encuentra en una situación en donde la concentración de hidrógeno excede a la normal, se activa el quimiorreceptor del tronco encefálico, del cuerpo carotídeo y del arco aórtico para poder,
¿verdad? Que son, acuérdense que ahí tenemos los varoreceptores que identifican, ¿verdad?, los cambios en el PCO2. Entonces, lo que hacen es incrementan la ventilación a modo de disminuir la PCO2. Bien, eso es la parte respiratoria. La parte renal, ya vimos, excretando hidrógeno, reabsorbiendo bicarbonato o produciendo bicarbonato. Y esto, ¿verdad?, se ajusta en horas, a diferencia del control respiratorio que es inmediato. Bien, entonces este es un resumen, me parece bastante interesante de lo que vimos hasta ahora. De todo lo que hablamos. Entonces, el ácido, ¿verdad?, ayuda a nuestro pH normal 735, 745. Ácido, toda sustancia capaz de liberar hidrógeno, base, sustancia que puede recibir. Entonces, estos procesos ayudan para la disolución o el cambio de un ácido fuerte en débil o una base fuerte en débil. Acá hablamos de las fórmulas que había mencionado y acá tenemos los mecanismos o los sistemas de regulación. Entonces, por un lado, por la parte renal tenemos al bicarbonato y por la parte de la respiración tenemos al PCO2. Bicarbonato, PCO2. Todo para terminar y decir esto, todo eso para decir. Bien, atiendan acá. Entonces, había mencionado que tenemos nuestro pH. pH bajo es acidosis, pH alto, alcalosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de metabólico, para mí es el más simple, ¿verdad? Entonces, el valor normal del bicarbonato, ¿verdad?, varía entre 22 a 26. 22 a 26. En promedio, nosotros solemos decir 24, ¿sí?, una media del lector de cada gasometría, pero así mismo. Pero yo, si me preguntan a mí, yo 24, así, ese es mi... Bien, entonces esto va a variar obviamente de cada gasometría, pero en promedio, ¿verdad?, de 22 a 26. Bien, entonces, si nosotros hacemos el laboratorio del paciente y viene con un pH de 7,31, acidosis o alcalosis, acidosis, ¿verdad?, acidosis, y viene con un bicarbonato menos de 22, entonces ese es acidosis metabólica. O sea, ese pH, esa sangre está acidótica a expensas de una baja de bicarbonato. Acidosis metabólica. Ahora, si se le pide la gasometría y viene un pH 7.5, por ejemplo, entonces es alcalosis. Y el bicarbonato viene mayor a 26, entonces es alcalosis metabólica. A ver acá, ¿sí? Tengo que poner así. Vamos a continuar acá con los dibujitos. No. Bien, entonces, acidosis, pH bajo, metabólico, los dos, yo siempre digo el ejemplo bajo. pH bajo, bicarbonato, bajo. Alcalosis metabólica también, los dos arriba. pH alto, bicarbonato, alto. Eso no,
ahí no suele haber tanto conflicto. Acá viene el tema. Hablamos de una acidosis respiratoria. Primeramente, acidosis, el pH, ¿cómo va a estar? Bajo. Acá solamente vamos a hablar, no hablamos todavía hablar de los compensatorios, solamente de la nomenclatura básica, de la alteración primaria. Entonces, acidosis respiratoria, acidosis pH bajo. Y la presión de oxígeno, el PCO2, está alto, por encima de 45. Entonces acá la flechita ya es al contrario, ¿sí? Acidosis respiratoria. Y alcalosis respiratoria, lo contrario, pH alto y PCO2 bajo. Entonces, vamos a dejar en claro los números para que sea más fácil, ¿verdad? Entonces, pH 735, 745, ¿verdad? Bicarbonato 22 a 26. Y presión de CO2 o PCO2 35 a 45. Entonces, acidosis respiratoria, pH bajo, PCO2 alto. Alcalosis respiratoria, pH alto, PCO2 bajo. Y acá esta parte vamos a obviar por ahora. Entonces, para mí, acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo. Alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto. Acidosis respiratoria, pH bajo, PCO2 alto. Es al revés. Acuérdense, metabólico sigue en el mismo sentido de la flechita, respiratorio, lo contrario. Entonces, alcalosis, pH alto, PCO2 bajo. Vamos a ver, déjenme ahí, por ahora. Bien, entonces, conceptualmente, la acidosis metabólica, disminución del pH a expensas de una disminución del bicarbonato. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Y ahí ya vienen las partes compensatorias, ¿verdad? Cuando el cuerpo identifica que el pH está bajo o que hay gran cantidad de hidrógeno, que es la acidosis, entonces para poder compensar eso, aumenta la frecuencia respiratoria a modo de, ¿verdad? Claro, para poder ir corrigiendo este disturbio. Las causas pueden ser si la persona está con algún proceso o alguna ingesta y produce más cantidad de ácidos, ¿sí? Si no puede excretar ácidos o si está con alguna patología que pierda bicarbonato o si hay un aumento del ion cloruro. ¿Se acuerdan que el cloruro se intercambiaba con quién? Con el bicarbonato. Entonces, si hay mucho cloruro, también va a disminuir el bicarbonato. Bien. Y ahí hablamos de otro término que ustedes van a escuchar bastante o van a leer. Estos son principalmente si vamos a evaluar el medio interno, que es el anión gap. ¿Para qué nos sirve saber o calcular el anión gap? Porque nos va a orientar a la causa. Porque obviamente no basta con hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ah, qué bien, acidosis metabólica, qué bien. Pues yo tengo que saber qué es lo que le está causando al paciente esa acidosis metabólica para poder hacer la corrección pertinente, ¿verdad? Y para eso sirve el anión GAP. Entonces,
El anión gap viene a ser la diferencia entre los cationes, o sea, entre las cargas positivas y las cargas negativas que en ese momento específico, ¿verdad?, de ese diagnóstico están en el plasma. ¿Para qué nos ayuda? Si hay o no acumulación de ácidos no medidos en la sangre. La fórmula del anión gap es sodio más menos cloro, ¿verdad?, más menos bicarbonato. Entonces, de esta manera vamos a identificar si hay o no hay o cómo está el anión gap. Teniendo en cuenta que el principal, básicamente es la suma de los que son positivos menos la resta de los negativos, ¿verdad? Bueno, fuerza chicos, falta poco. Vamos, falta poco. Piensen que en una semana ya van a estar palpitando la Semana Santa. Es claro, estudiando, ¿verdad?, o haciendo su actividad. Si son católicos, buscar las 7 iglesias que van a visitar y todas esas cosas, ¿no? Todo eso. Hacer la Vía Crucis, todo eso, ¿eh? Si son paraguayos, van a hacer chipa. Sí, para los paraguayos hacemos chipa. Bien. falta poco, ¿eh? Un chiqui. Bien, entonces, sodio va a ser, es como si fuera la suma algebraica de los cationes positivos menos los que son negativos, y ahí vamos a calcular si el medio es positivo o si es negativo, así en términos coloquiales, ¿ok? Decimos que el anión gap es normal si al hacer esta suma algebraica sale un valor entre 8 y 12. Si sale más de 12, decimos que el anión gap es elevado. Entonces, muchas veces, ¿para qué? Como había mencionado, el anión gap sirve para identificar la etiología, o sea, qué es lo que está haciendo que ese paciente tenga esa acidosis. Entonces, si hay elevado, probablemente hay liberación también de otros ácidos que no están siendo medidos en el pH. ¿Se acuerdan que el pH qué evaluaba? 2 cosas nomás, PCO2 y bicarbonato. Entonces, si el anión gap es alto, quiere decir que hay, aparte de la alteración de eso, también pueden haber ya otros ácidos liberados como son lactato, cetonas o otros tóxicos. Y si es normal, quiere decir que simplemente ese paciente está perdiendo bicarbonato, solamente no hay otro tipo de sustancia por ahí liberada en el organismo. Como dije, entonces el lactato, por ejemplo, que está presente en situaciones de hipoxia, sepsis o shock. Entonces, si yo quiero corregir la acidosis metabólica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar la sepsis, tengo que cargar, tengo que poner antibióticos. O sea, no me basta simplemente dar o administrar bicarbonato. La acetona, la misma cosa. La acetona hablan de la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle insulina, tengo que tratar ese estado de hiperglicemia. ¿Cómo? Claro, hidratación generosa, insulina, ¿verdad? ¿A dónde es lo que quiero llegar? ¿Por qué me estoy tomando mi tiempo para hablar de esto? Que muchas veces existe el concepto de que, por ejemplo, ven una acidosis metabólica
Entonces, pH bajo, bicarbonato bajo. Vamos a administrarle bicarbonato para corregir. ¿Verdad? No. Hay que corregir la causa. Las indicaciones para corregir con bicarbonato son muy específicas porque como ustedes ven, es tan dinámico que se puede otra vez disolver y puede ser, ¿entienden? Entonces, por eso, para esto sirven estos cálculos, ¿verdad? A modo de identificar la causa y tratar la causa. No es corregir con bicarbonato. Y si es, por ejemplo, en caso urémico, ¿cuál es la solución? ¿Qué van a hacer ustedes? Si viene un paciente, acidosis metabólica severa, pH de 7.15, está ahí. Y su origen de su acidosis es porque está con una urea muy elevada. ¿Cómo van a corregir esa acidosis? Dializando. ¿Entienden? O sea, no es que le van a poner gota de bicarbonato para corregir. ¿Entienden lo que le estoy tratando de explicar? Hay que hacer el diagnóstico y tratar la causa. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, les coloco acá, como pueden ver, dependiendo de cómo se encuentre el anion gap, vamos a pensar cuál es la causa. Si es normal, puede ser que el paciente haya perdido bicarbonato, está con una diarrea, está con una patología pancreática, o un paciente que recibe una nutrición parenteral. Si está elevado, acuérdense, existencia de algunos serían líquidos o sustancias que no están cuantificando, ya sea acidosis, uremia, cetoacidosis o también por envenenamiento. Y si es bajo, generalmente está asociado a alteraciones de los electrolitos, hiperpotasemia, hipercalcemia o en casos de intoxicación por litio. Entonces, para ustedes, ¿es importante o no calcular el anion gap? Qué linda caso. A la vuelta vamos a hacer casos clínicos de estudien esto. Entonces vamos a hacer casos clínicos de estas cosas. Sí. Interesante. Bien, esto ya vimos. Bajo, las causas, alto o normal. Y acá vemos lo que había mencionado de lo que representa el anion gap, ¿verdad? Que viene a ser la suma de los cationes y los aniones, o sea, la suma algebraica, ¿verdad? Si está en exceso o si está en disminución. Bien. Otra forma de acidosis es la cetoacidosis, que es cuando el organismo entra en un proceso, cuando las reservas de carbo se ven disminuidas, entonces utilizan otra vía. Entonces se ve bastante en los casos de hiperglicemia por diabetes. También pueden haber casos de cetoacidosis por ayuno o privación. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología o fisiología de la cetoacidosis? Utilizan los ácidos grasos, se liberan el hígado, estos son convertidos en cetonas, se utilizan como fuente de energía. Y sabemos, ustedes que están frescos, ¿verdad? El resultado, ¿verdad?, de la beta oxidación en cuanto a fuente de energía en comparación cuando usamos la vía de los carbohidratos, ¿verdad?, de la glucosa como fuente de energía. Entonces, en el caso también puede haber por consumo de alcohol, entonces
El paciente consume grandes cantidades de alcohol, poco alimento, está con vómitos también, ácidos grasos, fuente de energía, hipoglicemia y formación de cetonas. También pueden haber cuadros de acidosis, en este caso relacionados a la ingesta de salicilatos, ¿sí? Entonces, una persona consume una carga muy importante de aspirina. Esta atraviesa la barrera hematoencefálica, interfiere en los metabolitos. Este exceso de ácidos metabólicos va a haber mucho hidrógeno. El organismo, ¿qué va a hacer para compensar? Hiperventilar. Esto va a generar inicialmente una alcalosis respiratoria y al final otra vez para compensar esa alcalosis el paciente va a terminar en acidosis. O sea, todo un proceso. Después también tenemos el caso de etanol y etilenglicol, también se producen estos cuadros. Es lo que vemos en pacientes, como les dije, los pacientes renales son los que más suelen presentar estos disturbios del medio interno, acidosis metabólica crónica. Entonces, ¿por qué? Porque se afecta la función del riñón, entonces hay una mayor retención de productos nitrogenados, de la urea, y también con eso ácidos metabólicos, entonces esto hace que aumente la secreción. Después tenemos también estos cuadros cuando hay un incremento en los niveles de cloruro, por ejemplo, si la persona consume de manera por automedicación o por una iatrogenia, fármacos con cloruro de sodio o hiperalimentación. Lo que hablamos ayer de los super sueros vitaminados, los complejos multivitamínicos, acá, acidosis, grave. Después tenemos la acidosis láctica, que sabemos que este proceso se activa cuando estamos en presencia de un metabolismo. ¿Qué metabolismo? Anaeróbico. ¿Verdad? ¿En qué casos? Por ejemplo, una persona que realiza una actividad física intensa, afectación de la perfusión hepática, neoplasias o fármacos también pueden ser. Y también pueden ocurrir en algunos casos de trastornos intestinales. Sí. 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 Se intercambian. Sí, y ahí tu bicarbonato, claro, en realidad, o sea, va a entrar cloro, claro, y se va a ir bicarbonato y ahí se va a quedar hidrógeno adentro y ahí la acidosis. Sí, por eso es lo que es importante, toda la parte inicial de los dibujitos esquemáticos. Bien, miren un poco acá. Yo les voy a poner en el examen, así les voy a dejar este cuadro, el título y ustedes van a completar todo. Sí. Interesante, ¿verdad? Bien, acá es chistoso esto, ¿verdad? Pero acá lo interesante, ¿verdad? Como el caso como hablamos con la compañera, es que ustedes comprendan, ¿sí? Al comprender la fisiopatología, el día de mañana va a ser fácil para ustedes encaminarse. Van a tener de dónde agarrarse. ¿verdad? El problema radica cuando no se sabe ni lo que se está pisando, ahí sí. Pero cuando vos tenés una noción
algún concepto, ves una acidosis metabólica, ya van a medir su anión GAP y ahí ya va a ser más fácil para ustedes llegar al diagnóstico. Bien, acá vemos, esto ya hablamos, todas las causas que pueden hacer que aumente el anión GAP, que sea normal o que sea bajo. Y acá vemos toda la clínica, ¿verdad? Anorexia, los pacientes acidóticos, chicos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, debilidad. La acidosis metabólica puede dar afectaciones neurológicas, confusión mental, estupor. Miren un poco acá, arritmias cardíacas, causa una frecuencia cardíaca baja, la piel va a estar caliente y ahí se activan todos los signos de compensación, como por ejemplo la respiración de Kussmaul, hipercalemia, ¿verdad? Y el incremento de amoníaco en la orina. Todos son compensatorios. Estupor es un estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, nosotros, año que viene o este año conmigo, a lo mejor fin de año, si no aprenden antes, se evalúa de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, si el paciente responde de forma verbal, si responde a estímulos dolorosos, ¿verdad? Lo ideal es que el paciente tenga una respuesta ocular espontánea. O sea, que eso quiere decir que está despierto, lúcido, vigil, decimos. Si el paciente, por ejemplo, está con los ojos cerrados, pero le hablas, ahí es un nivel de conciencia. El paciente estuporoso es el que solamente ya responde a los estímulos, solo con estímulos. O sea, el paciente está dormido. O sea, el estupor es como un deterioro del nivel de conciencia por encima solamente ya del estado de coma. Exactamente, ¿verdad? El Glasgow, más o menos como el Glasgow. Exacto. Entonces, acá habla luego ya de los estadios, ¿verdad? Inicialmente el paciente va a estar confuso, no va a estar orientado. Después ya va a alterar, va a responder solamente ya a estímulos y luego ya coma cuando ya no responde. Bueno, esto ya vimos la importancia del anión GAP, cómo se activan los mediadores, la hiperventilación, la filtración renal, la eliminación y las correcciones. El anión GAP, hiperclorémico cuando está normal, las causas y los síntomas que ya les mencioné. Estos son los más comunes. Dolor abdominal, pérdida de la visión, palpitaciones, dolor en el pecho, falta de apetito, el estado de ansiedad que le genera también es importante, cefalea, falta de energía, somnolencia y la respiración de Kussmaul. Bien. Alcalosis metabólica, entonces hay aumento de pH con aumento también de bicarbonato. Esto puede ser, por ejemplo, si la persona ingiere, ¿verdad?, una cantidad importante de base por vía oral o si recibe por vía endovenosa, si pierde ácidos del estómago o para el mantenimiento de los niveles de bicarbonato en relación a disturbios electrolíticos. Entonces, puede ser, por ejemplo, un exceso de ingesta oral, por ejemplo, el paciente que consume grandes cantidades de derivados de la leche, por ejemplo, o antiácidos. Esto eleva el bicarbonato y la hipercalcemia también puede ir acompañado, que va a ser que impide la corrección, por ende la eliminación urinaria. También pueden haber estos casos relacionados a los vómitos, por ejemplo. Esto va a ir agotando los niveles
de hidrógeno, hipopotasemia, hipocloremia, y ahí ocurren ya las clínicas, ¿verdad? También, entonces esto ya vimos cómo pueden aparecer. Entonces, una persona que consume grandes cantidades de acetato o soluciones que contienen lactato, si pierde vómito, aspiración, si recibe tratamiento con diuréticos, por ejemplo, también pueden producir principalmente. Y acá la clínica también, afectación del nivel neurológico, también puede haber hipotensión, arritmias. La parte respiratoria va a presentar principalmente una acidosis respiratoria y luego va a aumentar la frecuencia, en este caso la profundidad, mejor dicho, de la respiración para poder compensar. Bien, entonces acá nuevamente todas las causas, esto ya vimos, en el caso de la leche, si toma mucho antiácidos. Ahora casi ya no se toma grande, ¿verdad? ¿Antiácido? ¿Sí? No estoy nomás por dentro de la movida, ¿no, amiga? Bien, vómitos, también hipocloremia o hipopotasemia, diuréticos de asa o por la corrección abrupta. Miren un poco acá. Entonces, una persona que tiene vómitos va a haber una disminución de cloro, aumento de bicarbonato. Esto también puede causar alcalosis. En el caso que haya una afectación del filtrado glomerular, también puede llevar a una alcalosis y por disminución del potasio. La clínica también, como mencioné, neurológica. Y compensatoriamente va a haber hipoxemia y acidosis respiratoria. Laboratorialmente, entonces el pH va a estar por encima de 47,45, bicarbonato por encima de 26. ¿No quieren descansar? ¿Verdad? 10 minutos por lo menos y continuamos. Hipercapnia. Esto puede ser aguda, puede ser crónico o secundario, ¿verdad? Generalmente a una reducción de la ventilación. Entonces, se reduce la ventilación, entonces va a haber un aumento de PCO2. ¿verdad? Porque cuando nosotros respiramos, nosotros eliminamos. ¿Estamos ahí? Porque el otro es lo contrario. Bien, entonces hay un incremento de la PCO2 y el organismo, para poder compensar, hay un aumento marcado de bicarbonato. Entonces, tener en cuenta eso. Las causas pueden ser por un trastorno agudo. Entonces, por ejemplo, haya algún proceso o afección que afecte el centro de la ventilación, por ejemplo, un EPOC, una lesión torácica, debilidad de los músculos. Entonces, esto puede hacer que se vea como signos de hipoxemia. Lo más común en patologías crónicas, por ejemplo, en pacientes EPOC, claro que de POC, que por la patología misma, por la constitución, suelen tener mayor predisposición a retener PCO2. Entonces, baja el pH, PCO2 alto, acidosis respiratoria. Bien, luego tenemos también, por ejemplo, en situaciones en las que hay un aumento de dióxido de carbono, en ejercicio, fiebre o sepsis. La clínica, ¿verdad?, va
ir manifiesta por la hipoxia. Tener en cuenta también que el CO2 es una sustancia que atraviesa muy fácil la parte neurológica y esto causa a nivel neurológico vasodilatación. Entonces la persona cuando está con un exceso de PO2 va a tener cefalea, visión borrosa, irritabilidad, espasmo muscular y también puede, si esto no se controla, puede llevar a un coma, ¿verdad? ¿Qué es lo que solemos ver? Por eso, ¿verdad? Es tan importante las gasometrías, los controles de gasometría en los pacientes con EPOC, ¿verdad? Porque pueden haber esta retención de PO2, puede producir un cuadro neurológico. Bien, entonces, como les dije, si hay una disminución de la ventilación que va a llevar a un aumento de retención de PO2, ya sea por un fármaco o por una lesión, si el paciente tiene patologías pulmonares, si tiene algún proceso, alguna afectación que le impiden la ventilación correcta. La clínica, entonces, dilatación, cefalea, debilidad, también puede ir acompañado, ¿verdad?, con alteración por ejemplo, depresión, paranoia, temblores, estupor. Y por último tenemos la alcalosis respiratoria, que viene a ser el aumento del pH, alcalosis, y con disminución de la PO2, que ustedes ya van a llamarle hipocapnia. Esto también puede ser de forma repentina o también puede ser como una respuesta compensatoria al bicarbonato. Bien, entonces puede ser, por ejemplo, por una estimulación del centro ventilatorio. También esto se suele ver, tener en cuenta, ¿verdad?, que así como hablamos recién de que el CO2 se difunde, atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces muchas veces las personas pueden estar en tratamiento, pueden estar en un estado de requerimiento de ventilación asistida, entonces ahí puede hacer que disminuya su PO2, entonces esto puede causar la alcalosis. También esto puede ser cursado como ansiedad, dolor, estados febriles, septicemia, podemos encontrar. Y uno de los cuadros más comunes es asociado a la hiperventilación. Entonces, una persona que hiperventila va a disminuir su PO2, entonces va a causar una alcalosis respiratoria. Esto suelen ocurrir también en situaciones en donde la persona está en áreas, en grandes altitudes y hay poca cantidad de oxígeno. Y de esa manera, entonces, el cuerpo, para compensar, aumenta la frecuencia respiratoria. Pero hablamos de un cuadro agudo, sí, estamos hablando de un proceso agudo. Entonces, hablamos la parte metabólica, o sea, laboratorial, mejor dicho. Hay una PO2 baja, bicarbonato bajo y el pH va a estar alto. La clínica va a ser una hiperexcitabilidad de la parte nerviosa y también va a ir acompañado de una disminución del flujo sanguíneo cerebral. También la alcalosis, esta relación también es muy importante tener en cuenta, incrementa el enlace de proteína de calcio, entonces va a haber una disminución del calcio y esto puede hacer que haya un aumento de la excitabilidad. Entonces la clínica, si el exceso causaba vasodilatación, la concentración baja de CO2 causa vasoconstricción, ¿sí? Entonces el paciente puede tener
mareo, hormigueo, adormecimientos, ¿verdad? Entonces también se pueden ver episodios cortos de apnea. Entonces, causas, situaciones en las que el paciente presenta una ventilación excesiva. Ventila mucho, entonces tu PO2 es bajo. Ansiedad, hipoxia, enfermedad pulmonar que se active de forma refleja, estimulación del centro respiratorio relacionado a estos procesos o una ventilación mecánica. Y como había mencionado, la estrecha relación que hay también con el metabolismo de calcio, entonces también va a haber signos relacionados a la hipocalcemia que ayer vimos, ¿verdad? El Chebostec y el Trousseau. Bien, todo lo que hablamos se traduce en esto, ¿no? Todo. Bien. Esto ya vimos, entonces, acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo. Esto, el cuerpo, ¿verdad? Para poder compensar, entonces va a ser un aumento de la ventilación que va a causar una disminución del PCO2. ¿verdad? Luego tenemos la alcalosis metabólica, aumento de los dos, entonces el cuerpo para compensar va a bajar la ventilación, que por ende va a llevar al aumento del PCO2. Y por cada aumento de bicarbonato se eleva 0.7 milímetros de PCO2. La acidosis respiratoria, lo contrario, pH bajo, PCO2 alto. Entonces, a modo de compensar, lo que hace el organismo es aumenta por cada aumento de PCO2, también va a tratar de aumentar el bicarbonato a modo de poder corregir la acidosis. Y la alcalosis respiratoria, lo contrario, pH alto, PCO2 bajo, entonces tu organismo para poder compensar va a disminuir el bicarbonato. Y eso es todo. Bien, atiendan acá. Quiero que lean, repasen, dibujen, esquematicen, interpreten. Entonces, a la vuelta de 15 días, ¿Qué 15 días? 22 días, sí, el próximo no, y después de Semana Santa, y bueno, A la vuelta de 22 días, entonces, vamos a hacer un taller. Voy a poner casos clínicos con ejemplo de estas alteraciones para que puedan practicar. Pero para que puedan practicar y entender, tienen que leer. Porque diferente es qué acidosis, qué era. No, diferente es cuando se presenta en casos. Entonces, tienen 22 días para aprender bien y vemos. Ustedes me dijeron que quieren rendir el 30 su parcialita. ¿Sí? Así me dijeron, ¿verdad? Félix, ¿dónde está Félix? No hay todavía consenso. Vos me escribiste.